Antes de ver el vídeo, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún vídeo que suba. Muchas gracias. El jardinero de la colonia, cuando yo estaba adolescente, me platicaba que pues no anduviéramos tan tarde, ya que pues antes nada más existía lo que era la iluminación de ciertas lámparas en las calles. Y pues nos decía que nos metiéramos temprano a las casas porque todavía esa zona estaba pues la verdad muy desolada y había todavía muchísimos terrenos baldíos. Entonces nos recomendaba pues que no anduviéramos jugando en la calle tan tarde porque pues había espíritus de pronto que nos podían como hacer daño, ¿no? O que nos desaparecieran o cosas así. Si tenemos que hablar del grupo de asesinos en serie más grande que ha existido en la historia de México, las Poquianchis se quedan por muchísimo con el primer lugar. Este grupo de 3 hermanas se encargó de terminar con la vida de 91 personas de manera oficial, aunque se cree que pudieron ser más de 200. Entonces nosotros le preguntábamos que por qué, o sea, que por qué pasaban ese tipo de cosas. Entonces nos decía que esa área estaba como maldita y que tendía a que pasara que de pronto muchachitas desaparecieran. Y nosotros nos preguntábamos pues el por qué, porque pues queríamos andar en la calle, ¿no? Entonces nos empezó a platicar que hace muchísimos años existía en esa área una noria. Él en ese entonces era quien ayudaba a su papá y su papá era como el mayordomo o del hacendado de ese lugar. Ellos vivían como en la entrada de la hacienda en una casita como muy pequeñita, que era la que les daba el dueño de la hacienda, pues para que cuidaran su hacienda y sus terrenos, sus parcelas y sus animales. Entonces me platicaba que afuera de ese lugar, como hacia el cerro, existía como una especie como de casita muy fea, así como de adobe con teja nada más, y él decía, pues platicaba, que ahí vivían las famosísimas Poquianchis. Sin lugar a dudas, si quieres entender uno de los pasajes más oscuros de la historia del país, tienes que saber su historia. Dime en la sección de comentarios si te gustaría que habláramos más a fondo de ellas, ya que en esta ocasión, si bien tocaremos brevemente estas despiadadas asesinas, hablaremos más sobre la maldición que se dice ronda en uno de los lugares donde las Poquianchis enterraron a sus víctimas. Pues de ahí cuenta la historia, que entre ellas había personas pues que se dedicaban a hacer actos de brujería. El jardinero me platicaba que exactamente como a espaldas de la noria era donde hacían los rituales y pues que abrieron como una especie como de portal donde nada de lo que se cosechaba alrededor de ahí producía fruto, todo se secaba siempre. Entonces esa parte fue cuando se empezaron a dar cuenta de alguna manera que estaba maldito, pero sobre todo se dieron cuenta que empezaban a aparecer animales muertos alrededor en esas áreas o sacrificados de maneras pues muy violentas, abiertos totalmente a la mitad. Entonces pues obviamente se empezó a pasar la voz que no se acercaran a esa área o a ese lugar porque pues merodeaban las brujas. Las Poquianchis, oriundas del Salto, Jalisco, eran 3 hermanas de nombres Delfina, María del Carmen y María Luisa, aunque algunos investigadores afirman que la más pequeña de las hermanas, María de Jesús, también participó en los atroces crímenes. Estas mujeres eran hijas de una familia en extremo religiosa y basaban su vida en pedir, rezar, orar y asesinar. Terminaron por irse las personas de ahí porque pues obviamente en lo que viene siendo la misma sociedad o las mismas personas del pueblo corrían a las Poquianchis o a estas personas pues porque afectaban a su pueblo o a las personas que tenían a su alrededor. Entonces terminaron por irse y dejaron el lugar. Las Poquianchis tenían un bar llamado Guadalajara de Noche, en el cual, luego de una enorme ola de corrupción, lograron tejer una red de secuestro y asesinato de adolescentes, quienes eran engañadas o de plano secuestradas para trabajar ahí, y que a los 25 años eran asesinadas porque ya estaban viejas según las propias Poquianchis.
No hablaremos en este vídeo de los métodos de tortura para terminar con la vida de las mujeres, pero eran atroces. Te repito, apoya este vídeo para hacer uno exclusivo de la historia de las Poquianchis. Este lugar se queda solo y empieza a ser como pues actos de vandalismo, donde empiezan a llegar de pronto pues no sé, forajidos, bandoleros, etc, pero siempre llegaban y hacían como tipo de cosas malas en el lugar, como que pues dejaban cuerpos. Van pasando los años y este lugar con los años se convierte como una especie de vecindad. La toma una señora, que ya estamos hablando más o menos como en los años de los 1970 o a finales de los 80, la agarra una señora y empieza a hacer cuartos, ¿no? Ya se adquiere el terreno, empieza a hacer cuartitos y los empieza a rentar. ¿Qué pasa con esto? Pues se crea una especie como de portal que sigue generando esta como hambre de maldad y de oscuridad, donde supongo que de alguna manera decía el jardinero que había un espíritu maligno, un demonio que cobraba con la sangre de las personas que merodeaban el lugar. Entonces siempre era como tendencia que pasaran actos violentos alrededor del lugar y que este tipo de cosas afectaran muchísimo y ellos se daban cuenta porque se percataban de este tipo de cosas. A pesar de lo que se cree sobre los supuestos pactos satánicos de las Poquianchis, la realidad es que éstas le tenían un amor incondicional al Dios católico, a quien agradecían por las mujeres que llegaban. Aunque te cueste creerlo, las Poquianchis, en su fanatismo religioso, jamás pidieron perdón por las torturas que cometían, ya que estaban seguras de que esas adolescentes eran el medio por el cual Dios las ayudaba y que estaban en todo su derecho de torturarlas brutalmente, ya que eran su propiedad. Este tipo de ente, de alguna manera se puede decir que se les mete a las personas que están como en el lugar, provocando pues asesinatos. Pasaron los años, esta señora que se quedó con el lugar tenía la fama de ser una persona muy malvada, de ser una persona que tenía a sus hijos, pero sin embargo a sus hijos los vendía, cometía actos muy violentos con ellos, los golpeaba. Terminaron creciendo los hijos y uno de ellos, que fue el único que se quedó, al final terminó matándola. El lugar siempre corría el riesgo de que pasaran cosas malas. Después de eso violaron a 2 chicas, una creo que sí la encontraron muerta y la otra alcanzó a salir con vida. Pero pues ella platica pues que obviamente era como un loco el que estaba en esa vecindad, ¿no? Que todo el mundo decía que era el hijo de la señora, que la había matado. Decían que este chico no podía haber sido porque ya estaba en la cárcel, puesto que ya había matado a su mamá, entonces no sabían qué era lo que andaba ahí o quién era el que andaba ahí haciendo este tipo de actos. Obviamente mi mamá no nos dejaba salir porque pues ya estaba enterada de este tipo de situaciones, pues obviamente tampoco nos íbamos a salir pues para correr ese tipo de peligros. Bien podría estar una mujer gritando de dolor mientras las Poquianchis rezaban un rosario. Incluso se habla de mujeres que fueron asesinadas porque sus gritos de sufrimiento interrumpían la oración de un Padre Nuestro o un Ave María. Las Poquianchis escondían los cuerpos de sus víctimas en diversas fosas comunes ubicadas en Guanajuato y Jalisco. Hace una semana, por azares del destino, escuché de una supuesta fosa común que casi no es contada y se dice que, debido a lo pesado de la vibra en esta, jamás ha podido florecer el terreno, quedándose siempre como un baldío maldito debido a las almas de toda la gente que perdió la vida ahí. Así que decidí investigar. Bueno, de pronto se escuchaba entre los vecinos que había chicas que entraban y ya no salían. ¿Qué pasa? Pues que ese ente sigue cobrando de alguna manera violenta a través del cobro de la sangre por más vidas. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Yo soy Yo Destroys de Proyecto Paranormal y espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, y si no, no se preocupen, todo mejorará. Bien, muchachos, nos encontramos avanzando por la calle, por la famosa calle de esas historias donde las Poquianchis, cuenta la leyenda,
habitaron. Como pudieron ver, las Poquianchis son de Jalisco y se trasladaron tanto a Guanajuato como aquí mismo en la zona metropolitana de Guadalajara. Hicieron sus fechorías y escucharon toda la anécdota que nos hizo favor una chica de compartirnos. Le agradecemos mucho que nos haya contado esta historia. Y bien, estamos recorriendo la calle, hemos hablado con algunas personas, pues nos cuentan la historia pero prefieren no aparecer en el video, están en todo su derecho, pero como pueden ver, pues yo veo que la calle ha evolucionado bastante a cuando nos contaba esta chica cómo era antes, que había muchos terrenos baldíos. Aquí prácticamente pues hay casas nuevas, salones de eventos, condominios. Entonces yo aquí lo que veo es, y de hecho pensamos, ¿no? Vale la pena subir el video cuando estamos ya en el lugar de los hechos y en realidad todo se vea mejor. Yo creo que sí, porque nos deja con un buen sabor de boca. Sabemos que es una leyenda esto del ente, de las malas vibras, las malas presencias. Seguimos recorriendo la calle, pero creo que es importante que se vea cómo esto, de lo que se contaba que era donde había muchos terrenos baldíos, era una zona quizá donde no había llegado pues la parte metropolitana, y ahorita vemos cómo ha avanzado para bien. Vemos casas muy bonitas, casas que se están construyendo, negocios de comida, aquí hay un gimnasio me parece, y bueno, esto está muy bonito. Entonces pues ya manejamos hasta acá, no estuvo para nada cerca, pero manejamos hasta esta zona y vemos a la gente tranquila, en paz. Preguntamos, nos dijeron que sí hay una leyenda de que por aquí estaba como embrujadón, pero afortunadamente ya pues para las personas de aquí esto ha cambiado totalmente. Estas casas también están muy bonitas. Entonces dijimos, ¿hacemos el video o no hacemos el video? Pues la realidad yo creo que está bien, porque al final de cuentas creo que nos deja una buena lección sobre que a pesar de que hayan pasado cosas muy malas, esto para la gente que cree en esto de las vibras y así, pues parece que todo termina, ¿no? Todo termina para bien. Yo creo que la gente vio una zona con oportunidades, vio una zona con ¿cómo se dice? O sea, que se podía sacar un buen provecho. Empezaron a construir, empezaron a hacer lo que les correspondía. Aquí hay otro, me parece que son unos departamentos y un salón de eventos. Y así siguieron. La gente siguió, construyó, hay negocios, hay plazas. Esta es la misma calle, vamos a cruzar una avenida grande, pero esta sigue siendo la misma calle donde se cuentan estas leyendas. Y tenemos mascotas, tenemos árboles, tenemos casas, o sea, todo se ve como que bastante bien. Entonces, muchachos, la historia es muy tétrica, muy trágica, pero al final dejamos esta parte para que ustedes vieran que, en dado caso de que ustedes crean en este tipo de energías, de frecuencias, como así les gusta llamarlos a algunas personas, estas vibraciones, como así incluso aquí hay una escuela, pues parece que todo ha terminado para bien, ¿no? Entonces, muchachos, pues espero hayan disfrutado del vídeo. Esta es una leyenda muy interesante. Conozco a la perfección yo la historia de las Poquianchis. Si ustedes gustan, ya hablaremos de ella en un vídeo explicando a fondo, punto por punto, cómo es que estas personas, que a mí lo que siempre me ha llamado muchísimo la atención es que eran en extremo religiosas. O sea, era de rezar todo el tiempo, de hacer sus penitencias, este tipo de cosas, pero eran unas asesinas en serie. Entonces, ¿dónde queda X cosa? ¿Por qué ellas lo ven de esta manera? ¿Por qué creen en un Dios como el Dios que la mayoría de los mexicanos creen, pero son asesinas? ¿Y por qué en su mente lo que hacían era correcto? Estas preguntas pues parece que pues corresponden más a un psicólogo, un psiquiatra, pero podremos tocarlo más adelante, ¿vale, muchachones? Pues me despido. No olviden compartir el video, darle like, seguirme en mis redes sociales, apoyar al canal para que aparezcan aquí al finalizar. Y por mi parte sería todo. Yo soy I Go Yo Destroys. Tengo los mejores seguidores, son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.